Vamos a charlar un ratito. El otro día estuve charlando un rato largo con él. Le tengo mucho cariño, mucha estima. Es un gran compañero. Y cuando digo compañero, lo digo no en el sentido peronista, de mi parte de la palabra, sino en el sentido de lo que representa a alguien a quien en la vida uno le confía ciertas cosas y con quien puede mantener una charla y más allá de las discrepancias, encontrar aspectos muy nutrientes para el conocimiento y también no solamente de la política, sino también de la vida, que es Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, que tengas buena jornada, amigo. Igualmente. Siempre un gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, a ver, recién comentábamos, y pasando en limpio un poco lo que se anunció en la tarde de ayer, el gobierno ya está efectuando esta convocatoria, un pacto de mayo, que finalmente demorado va a terminar haciéndose o firmándose en julio, en donde un grupo de gobernadores, por lo que se ve en la convocatoria y en lo que sugirieron los gobernadores, va a haber una mayoría de esos gobernadores que van a asistir. Se piensa que entre 15 y 16 seguramente estarán presentes en Tucumán el 8 de julio por la noche para firmar este acta, con una serie de puntos que ya los hemos repasado. ¿Cómo ves esto? ¿Esto habla de una debilidad del gobierno? ¿Habla de una necesidad de abrir el plano y poder respaldarse en la institucionalidad que evidentemente el gobierno tiene, pero no le alcanza para llevar adelante lo que pretende? ¿Cómo analizas eso? Son fuegos artificiales. Una vez que ves los colores, duran los 10 segundos, ¿no? Es marcar una agenda que después no se realiza y que no sirve para nada. Es como la ley base, eso, el proyecto, el esquema de inversiones extranjeras que quiso plantear, no sirve, digamos, no. El gobierno estructuralmente está mal en su esquema económico y todo lo que haga está mal, digamos, no resuelve el tema central, que es que el diseño que ha hecho dos personas lo hicieron que no saben de macroeconomía, ni no sabe el presidente es anarcocapitalista y entonces sabe de microeconomía pero no sabe de macro. ¿Por qué no sabe de macro? Y porque no cree en los gobiernos, es anarquista, por lo tanto no cree en los gobiernos, no cree en el Estado. ¿Para qué va a estudiar macroeconomía? Y no sirve que tenga un libro de macroeconomía arriba de la mesa. Ningún economista que se preside tal a esta altura del partido tiene un libro de macroeconomía arriba del escritorio, como salió en esa foto, ¿no? Ridículo absoluto. Y Caputo tampoco, eso es un timbero, no es un muchacho que domine la disciplina, y entre los dos hicieron fundamentalmente Caputo esta payasada que comenzó el 11 de diciembre, o bueno, a los 2 días cuando anunciaron, y bueno, estamos asistiendo al desenlace, y lo que está mal de base no se resuelve porque le haga chapa y pintura, que finalmente no es más que eso, este pacto de mayo que se firma en julio. Voy y propongo una mirada para después volver sobre la cuestión institucional de la Argentina, más introspectiva hacia la que podríamos denominar es el espacio peronista, por no llamarle PJ, porque me parece que es mucho más que el PJ, el espacio peronista. La semana pasada encabezaste una convocatoria que a mí me llamó mucho la atención, porque la verdad no imaginaba que representantes económicos de Axel Kicillof, de los sectores de Pichetto. Federales, sí. Los sectores de Pichetto, de la Cámpora, del Frente Renovador, se hicieran presentes para empezar a diagramar las bases de lo que puede llegar a ser un plan de gobierno, una acción política y económica, con el espacio peronista como protagonista nuevamente. ¿Cómo lo percibiste vos eso? Bueno, primero lo acotamos a lo económico, que es lo que creo que es lo relevante hoy. No en lo político. Lo político nos pusimos de acuerdo en que los distintos segmentos caminan paralelos. Y tal cual una lupa, nos juntamos en lo económico. Lo focal pasa a ser lo económico. ¿Y por qué lo económico? Porque estamos ante un esquema de salida. Si lo del gobierno fracasó, hay que encontrar una propuesta dentro de la ley, el orden y la Constitución. Está la propuesta del Fondo Monetario, lo que nosotros llamamos la propuesta de los chilenos,
un chileno que es responsable del hemisferio occidental y un chileno que es el viceministro de Economía, una cosa insólita, pero así es, más unas pinceladas de Sturzenegger. Ese esquema es el esquema del segundo Macri, el Macri que va del 18 al 19, es el Macri cuando pide la plata al Fondo Monetario. Hay otro esquema que es el primer Macri, es el Macri de la mega devaluación y de la quita de retenciones, cuando Macri era más Blanco Villegas que Macri, el primer Macri, 16-17. Hubo dos Macri dentro del gobierno de Macri, ¿no? Dos esquemas económicos. El primero, que es este que estamos señalando, más oligárquico, y el segundo más neoliberal. Bueno, los dos fracasaron rotundamente. Después está el esquema de salida de la vicepresidenta, aunque no está preciso en términos económicos y en términos políticos, hasta está ofreciendo ministerios, y bueno, la vicepresidenta está en campaña, sabe que esto también fracasó. Y finalmente hay un esquema que contempla los intereses nacionales y que está planteando una nueva gesta en la Argentina, que es la gesta de la reindustrialización, basado en la idea de que todo aquel que quiera trabajar tiene que tener trabajo, y esto no se consigue si no vuelve a florecer la manufactura en la Argentina, y básicamente que la deuda se paga trabajando. Es imposible pensar que vas a trabajar menos y vas a pagar la deuda. Esto es inadmisible. Esto, como diría mi santa madre, una cabeza de chorlito. ¿Cómo vas a trabajar menos y pagar la deuda? Y es obvio que Milei está haciendo trabajar menos. Todos estamos trabajando menos, todos. Aunque estemos las horas que tenemos que estar, facturamos menos. El taxista que nos está escuchando ahora, el remisero, el kiosquero, el choripanero en la cancha, Techín, Aluar, Aceitera General de esa, Arcor, Clarín, todos estamos trabajando menos, todo. ¿Y cómo vas a trabajando menos pagar la deuda? Esto es absolutamente ridículo lo que está planteando el gobierno. Entonces tenés que plantear una salida con producción y trabajo. Institucionalmente es el quid de la cuestión, tiene que ser dentro de la ley, el orden y en el marco de la Constitución, pero está claro que esto, al estar terminado, hay que agarrarlo antes del desenlace, y ahí aparece el peronismo con su propuesta. Voy ahí y linkeo con esta cuestión más institucional. Vos te vengo escuchando con mucho detenimiento, cada vez que tenés oportunidad de hacer alguna exposición en medios, alguna charla política, planteás que este gobierno está agotado, y en ese diagnóstico planteás que hay salidas que tienen que ver con los procesos institucionales, que no necesariamente tienen que ser interrupciones fuera de lo constitucional. O sea, no estamos hablando de dar un golpe, estamos hablando de que en el marco de lo que la Constitución habilita, vos considerás que este gobierno tiene los días contados. Lo venís diciendo hace rato. ¿Cómo visibilizás ese camino? Ese camino que uno imagina puede ser cruento, va a ser doloroso. Nosotros vivimos esto, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero nosotros en diciembre de 2001 atravesamos un periodo en donde estalló la institucionalidad, y bueno, afortunadamente el sistema democrático con sus herramientas logró encauzar esto, y llegó Duhalde, que no era un presidente votado en ese momento. ¿Cómo imaginás que se va a dar, si es que lo imaginás de esa manera, este proceso que vos preanunciás? Mira, yo deseo que priven las instituciones antes de que el pueblo hable en la calle, porque cuando hable en la calle va a hablar a los gritos y no sé si va a ser posible escuchar. Me parece que ahí decididamente va a haber muchos gritos al mismo tiempo y va a ser muy difícil. Por eso es necesario que la política comprenda el desenlace que se puede venir y previo a esto trabaje. El ejemplo del 2001 quizás sea un ejemplo menor, porque esta crisis se transformó en una supercrisis, y lo que hay que evitar es las hipercrisis anómicas. ¿Por qué es una supercrisis? Porque están dados los extremos que agotaron el gobierno de Alfonsín en términos fiscales, y en el sector externo el de la grúa. Esto es una realidad. Hoy no solo tenés una crisis en uno de los dos sectores, tenés en los dos en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Lugar lamentablemente Argentina.
Ahora, ese es el fondo, no es el fondo. El fondo es que se pierda el principio de autoridad. Y eso es la anomia, y eso es la hipercrisis. Cuando vas a un proceso donde no hay voz de mando. En el 2001 tuviste voz de mando. Tardó una semana en aparecer, pero había voz de mando. Estaban vivos Alfonsín y estaban vivos Duhalde. Cuando ellos, bueno, Duhalde sigue vivo, pero hoy no, lamentablemente no es el voz de mando, ni Alfonsín está en el Partido Radical. Cuando ellos agarraron el teléfono y empezaron a llamar a los distintos dirigentes, la cosa se fue ordenando. Hoy, ¿quién haría ese trabajo? No hay referencia política que ordene a los partidos. Y si la calle se desordena, el tema es quién pone orden. Está claro que hay que evitar esa situación. Y sobre todo en términos de lo que significaría para el abastecimiento de poblaciones urbanas que necesitan el mercado para su subsistencia. Es muy lábil la cadena de abastecimiento hoy. En el 89 tenías los stocks de los almacenes, los almacenes sabían a quién fiarle, el mayorista le vendía al almacenero porque lo conocía hace 40 años y aunque no tuviera precio le dejaba la mercadería. Las panaderías estaban en cada esquina. Te lo digo por experiencia propia, cuando nosotros teníamos una básica en lo que hoy se conoce como las cañitas, y la gente empezó a pedir comida. A las 11 de la mañana, los pibes de juventud que estudiaban y que todavía no trabajaban, llamaron por teléfono y le digo, ¿qué van a hacer? Vamos a manguear comida. Agarraron un canasto, así como te lo cuento. Fueron a la panadería, pidieron el canasto de la panadería, ese famoso canasto de mimbre, ¿te acordás? Sí, claro. ¿Cómo? Lo pusieron en la placita Llenó, Báez y Llenó. Sí. Báez y Llenó, que conoce la zona, la primera paralela a Luis María Campo, a esa altura, está ahí termina Clay, que es la otra cuadra que hay entre Luis María Campo y Báez, pero ahí termina, o sea que Báez y Llenó pusieron la canasta con un cartel, donen comida. En media hora se había llenado el canasto de comida. ¿De dónde? Lo que tenía la clase media, que tenía en su casa el paquete de arroz que no se había abierto, la harina, siempre había 2 o 3 paquetes de harina, los fideos, y ahí se convocó a las señoras del barrio y empezaron a cocinar con la asistencia del 1. Vos sabés que ahí vive el 1, el Regimiento 1. Por lo tanto, se pidió una olla de cocina, la trajeron, la cocina de campaña, se le metió leña abajo y se cocinó meses. Ahora, vos te imaginas que hoy no está ni el canasto, porque las panaderías no tienen más canasto. Ahora, ¿de dónde sacás la comida de la clase media? Si el paquete de arroz está abierto y recién cuando no te queda más vas a comprar uno. En el 2001 pasó algo similar. Ya tuviste problemas. En el 89, ojo, que a pesar de esto tuviste problemas. En el 2001 ya los almacenes se habían terminado. Tuviste un lío bárbaro, acordate del Carrefour. El problema no es el Carrefour de Avenida La Plata, porque una vez que entraron los muchachos, entraron. El problema es que el gerente del Carrefour nunca más reabasteció ese Carrefour hasta que la cosa se tranquilizó. Y entonces, ¿cómo seguir? Mirá, esto es muy delicado. Hay que tomar conciencia de la situación y hay que evitar la anomia. No necesariamente la política entiende estos desenlaces, como no lo entendía en el 2001. Sí, está claro. Te digo porque había un gran grupo de economistas, lamentablemente ahora todos fallecidos. Me acuerdo algunas reuniones con Duhalde, me acuerdo algunas reuniones que tuvieron con Alfonsín explicando estas cosas, ¿no? Lo mencionaste un par de veces al querido Eduardo, al querido Cabezón Duhalde. La pregunta es, ¿hoy existe una figura que podríamos señalar parangonable a lo que representaba desde el punto de vista histórico y político Duhalde en ese 2002? Mira, en términos institucionales, en una asamblea legislativa, sí hay, quizás hay 1, 2, 3, el peronismo al menos uno tiene. El tema es si tiene control de la calle. Por eso
Duhalde reunía el requisito de la voz de mando, si pedía silencio se hacía silencio, y el control de la calle. Duhalde Alfonsín, porque hay que rescatar lo que significó Alfonsín en ese momento. Duhalde siempre te lo dice, ¿eh? Duhalde siempre te dice, me hubiese sido imposible llamar a Alfonsín. Sí, que de hecho le pone la mitad del gabinete, son radicales. Claro. Sí, tres ministros muy importantes se los puso, y siempre te cuenta, Eduardo, que si no, no había manera de ordenar eso. Ahora, está el que puede controlar la calle, porque en ese momento Duhalde, si bien no era el jefe de todo el país, era el jefe del peronismo más importante, que era el bonaerense. Vos no te olvides que el mismo Duhalde dice, cuando yo voy a subir, muevo a los muchachos. Los muchachos se mueven, son el primer cordón del Congreso. Pero después cuando voy llegando y veo la gente se había movido ya para el Congreso y había rodeado todo ese primer cordón. Por eso él mismo te cuenta que cambia el discurso. Sí. El que depositó dólares recibirá dólares. Esa frase es producto del temor. Él lo dice. No estaba en el discurso, ahí donde se agarra la cabeza de Melnikov. Total. Pero con esa frase calmó a las fieras. Sí, porque hubiese sido seguramente otro el desenlace de esa jornada. Ahora, ¿y ese hombre que el peronismo podría aportar es Guillermo Moreno? Vos no tenés hoy una representación en ese Parlamento. Mira, por eso son dos momentos distintos, ¿no? Sí. El momento institucional, ahí el peronismo tiene. Pero no es el mismo que tiene voz de mando en la calle. Porque, bueno, esto es lo que se ha pasado con las jefaturas políticas. En el 2001, con sus más y con sus menos, había dos representantes que hablaban en nombre de los partidos. Hoy no lo hay, no hay voz de mando. Por eso hay que evitar que el pueblo hable en la calle, y la política tiene que estar adelante. Y bueno, y si no, tendrá que aparecer la voz de mando. La voz de mando, obviamente, buscarla en el peronismo, pero tiene que estar probada, y esto todavía no es. Lo de Duhalde, obviamente, que era el jefe del peronismo bonaerense, y hoy eso no existe. Así que va a aparecer la voz de mando, sí, seguramente antes de la anomia va a aparecer. No está todavía. Yo diría que no hay que tirarle de la cola al león, ¿está bien? Está claro. Guillermo, como siempre, un gusto charlar con vos. Te mando un abrazo enorme. Gracias a vos y gracias por tu tiempo. Un abrazo, querido. Hasta luego. Chau. Guillermo Moreno, las 8:20 de la mañana.